En este vídeo voy a describir las distintas opciones básicas de los textos. De entrada vamos a tener una serie de caracteres individuales que van a conformar lo que es un texto. Cuando estos caracteres individuales, cuando todas estas palabras están metidas dentro de una etiqueta, esa etiqueta va a modificarlo. Por ejemplo, tengo una etiqueta P aquí al principio de ese texto y tengo una etiqueta P al final. Lo primero que nos puede llamar la atención es que justo después del nulam nunc lo que hay es un salto de línea grande. Realmente se está cerrando un párrafo antes de empezar el siguiente. Eso es debido a que la etiqueta P lo que me indica es dónde empieza y dónde termina un determinado párrafo. Esto de trabajar con párrafos es interesante porque me va a permitir, por un lado, hacer modificaciones sobre elementos solos, o sea, modificaciones sobre caracteres sueltos, que son las modificaciones de las propiedades del carácter, y modificaciones sobre las propiedades del párrafo. Los párrafos van a tener una serie de propiedades distintas a las de los caracteres. Las propiedades del texto las voy a poder modificar mediante etiquetas HTML o mediante estilos CSS. Utilizando etiquetas HTML podemos ver que dentro de esta P yo puedo añadir un espacio y, por ejemplo, decirle que la alineación sea justificada, por poner un ejemplo. Si actualizase, podría ver los cambios. Quien dice justificada podría decir, aquí podemos ver cómo efectivamente se justifica utilizando el actualizar vista desde diseño. Si en vez de la alineación justificar fuese la alineación izquierda, podemos ver cómo efectivamente afecta a todo el párrafo a la vez, que es muy distinto a si, por ejemplo, lo que hago es seleccionar solamente esta última frase y marcar negrita. Vemos que lo que hace es añadirme una etiqueta strong solo sobre esos caracteres. Así que, bastante importante, ya para empezar, vamos a tener etiquetas especiales para trabajar con párrafos y etiquetas especiales para trabajar solamente con propiedades de caracteres sueltos. Importante también, vamos a poder trabajar con reglas CSS y vamos a poder trabajar con etiquetas directamente. Por ejemplo, esta alineación a la izquierda que he marcado sobre la etiqueta del párrafo, lo que puedo hacer ahora va a ser, en vez de eso, voy a actualizar. En el panel de propiedades, decir que ahora lo que haga sea formatear con estilos CSS. Selecciono la etiqueta P en la parte inferior, he puesto el cursor en cualquier parte dentro de ese párrafo, selecciono, como digo, la etiqueta P y lo que voy a decir va a ser dentro de CSS, voy a decirle que vaya otra vez justificado. Pulso en justificar, me abre una ventana para crear un selector CSS ya directamente, por ejemplo lo llamo párrafo, le digo que me lo guarde solo para este documento de momento y como vemos ya lo tengo formateado. Ese texto está formateado. Lo que he hecho ha sido en realidad definir que para ese párrafo, para esa etiqueta P, esta vaya asociada a la clase párrafo y luego también podemos ver cómo en la parte de arriba del código pues me ha añadido un estilo CSS en el que tengo a párrafo con las propiedades de alineación de texto justificado. Una vez más, haciendo un cambio aquí, me hace un cambio directamente también en la parte de abajo. Puedo modificar cosas sobre la vista de diseño y puedo modificar cosas sobre la vista de código. Voy a hacer un párrafo nuevo y a este párrafo nuevo pues le voy a añadir un texto. Por ejemplo, encabezado. 1, cierro la etiqueta y si actualizo vemos que efectivamente me ha creado un encabezado y me ha dejado un gran espacio entre ese texto y el texto que aparece debajo. Es muy importante distinguir entre el cambio de párrafo, que es el que me hace que aparezca toda esta diferencia, y los retornos de carros normales, las etiquetas BR. Estas etiquetas puedo añadirlas utilizando la combinación de caracteres mayúsculas intro. Podemos ver cómo efectivamente este salto entre una línea y otra es mucho más pequeño que este y también podemos ver que lo que ha creado es una etiqueta BR. Así pues, otra forma de hacerlo es escribir la etiqueta BR directamente. BR, cierro la etiqueta, actualizo y aquí vemos de nuevo otra línea más. Dentro de todas estas líneas separadas por BRs vamos a estar en el mismo párrafo. Eso quiere decir que cualquier modificación sobre la clase párrafo va a afectar directamente también a todo el resto de ese párrafo, incluidas las líneas que están separadas por las etiquetas BR. Voy a seguir añadiendo encabezados, así que lo siguiente que hago es moverme por el código o por la vista de navegación, tanto me da. Voy a añadir varios intros en el medio para distinguirlo fácilmente. Podemos ver que aunque actualice no hay ninguna diferencia, porque la separación de líneas dentro del código HTML no se traduce en que esto se vea después dentro del navegador. Aquí vuelvo otra vez a añadir otro párrafo y dentro de este párrafo, por ejemplo, pongo encabezado 2. Cierro el párrafo y me voy hasta el final y aquí añado un párrafo más, encabezado 3. Cierro el párrafo, actualizo
Y podemos ver, pues efectivamente, todos esos encabezados. Más opciones que voy a tener. Voy a decir una vez más que me edite como HTML. Bueno, pues puedo hacer que los distintos textos sean de diferentes tipos. No solamente los puedo asociar a clases de CSS, sino que también puedo asociarlos a distintas etiquetas HTML que me definen la importancia de esos textos. Por ejemplo, si este es el encabezado principal, yo lo que hago es irme a formato y decirle encabezado 1. Como podemos ver, me muestra un texto enorme. Este se corresponde a la etiqueta H1, que es la más importante. También podemos ver que me ha sustituido la P por la H, porque en realidad lo que estoy definiendo es el tipo de características de un párrafo en concreto. Así que en este caso, si en vez de la P escribo H2 sobre el código, tanto en abrir como en cerrar para que no se produzca un error, podemos ver que en este caso encabezado 2 es más pequeñito que encabezado 1. Y podría continuar de la misma manera más abajo. Por ejemplo, con encabezado 3 puedo hacerlo tanto cambiándolo directamente en el código como aquí. Puedo poner encabezado 3 y vemos que es más pequeño que encabezado 2. Si yo esto lo visualizo dentro de Firefox, por ejemplo, pues aquí podemos ver efectivamente los distintos encabezados. Encabezado 1, encabezado 2 y encabezado 3. Podemos ver cómo se sigue modificando todo el texto, pero cómo los párrafos van funcionando también de manera independiente. Como voy a tener un párrafo, incluidos los breaks, las etiquetas BR, otro párrafo u otro párrafo más. Y podría seguir haciendo modificaciones sobre el texto, tanto utilizando etiquetas HTML como utilizando estilos CSS y aplicándolos tanto directamente en el código como, por ejemplo, dentro del panel de propiedades. Aquí puedo hacer más cosas. Podría hacer que, aparte de ser encabezado 1, fuese negrita, o podría venirme a los estilos CSS y editar una nueva regla para que obtuviese otro color distinto. Este color gris, asociándolo a encabezado, por ejemplo, una clase nueva que cree que se llame encabezado. Podría llamarlo resaltado como quisiese, pero bueno, el caso es que aquí podemos ver cómo efectivamente me cambia ese encabezado, o por ejemplo, cómo cambiando el color aquí, vamos a poner más oscuro, actualizo, y podemos ver cómo efectivamente el color es más oscuro. Así que, como digo, podemos añadir texto desde el código, desde la vista de diseño, podemos formatearlo desde la vista de diseño o desde la vista de código, y podemos formatearlo cambiando fácilmente entre HTML y CSS.